Nuestros invitados en Voz Alta son maravillosos y precisamente hoy tengo la oportunidad de presentarles a uno de ellos, y él es Juan Luis. Hola Adriana, muchas gracias a ti por la invitación, un saludo a todos tus oyentes y espero que podamos compartir un grato momento. Extra micrófonos nos contabas algunos datos e historias bastante interesantes de tu quehacer diario. Cuéntanos y háblanos un poquito de ti. Claro que sí, bueno, yo soy trabajador social del Tecnológico de Antioquia, hace poco pues salí egresado de allí. El trabajo social es una de las ciencias humanas, diría yo que una de las más jóvenes, y actualmente como una discusión, si el trabajo social es una profesión, si es una disciplina, dado que una disciplina es como una ciencia que lleva un tiempo con un marco teórico muy amplio gracias a sus investigaciones. La sociología, la psicología son ejemplos de esta. El trabajo social, por otra parte, gracias a su juventud, apenas está arrancando como este proceso investigativo y bebe de muchas fuentes. Dentro de esas fuentes que nos hablas, me parece interesante que nos indiques cuáles entrarían ahí, psicología, sociología, cuáles podrían también estar dentro de las ciencias humanas. El trabajador social sabe un poco de psicología, un poco de antropología, un poco de sociología, un poco de ciencias políticas y demás. Esto que nos ha permitido que tengamos un amplio bagaje laboral, que podamos intervenir muchas poblaciones vulnerables desde varias aristas que el mercado permite. Entonces, como ese fogueo de todas esas otras disciplinas hace que un trabajador social, que ustedes estén más capacitados en el mundo laboral. Actualmente yo trabajo para una organización internacional que se llama World Vision. Esta ONG, que tiene orígenes en Estados Unidos y que está en Colombia desde 1978, ha tenido como finalidad apoyar diversos nichos laborales en los cuales se ha encontrado dentro de las ciudades, territorios aledaños, urbanos y semiurbanos, población que por todo lo que viene siendo la estructura social han sido marginadas, han tenido menos posibilidades y tienen un alto grado de dependencia a la vulnerabilidad. Actualmente World Vision en Colombia se divide en diferentes regiones. Yo hago parte de una región que se llama la región suroccidente. Esta región abarca departamentos como Antioquia, Cauca, Valle del Cauca, Putumayo, entre otros. Y digamos que en todo lo que yo puedo hacer dentro del proyecto me muevo en estos territorios, especialmente pues en la ciudad de Medellín y Bello. Juan Luis, con esta aclaración sí que entendemos la importancia de tener todos esos conocimientos en las otras áreas o en los otros campos profesionales, porque para que una intervención sea exitosa o dé resultados dentro de estas poblaciones vulnerables, hay que tener todo este tipo de formaciones para entender mucho más el contexto social en el que estas personas viven y que ustedes puedan intervenir. Yo soy muy partidario de que la educación debería ser radical, y radical, si lo tomamos pues del eufemismo griego, es de raíz, que provenga de la raíz, es decir, una educación muchas veces por el simple amor a la educación y más que una educación productiva. De allí que muchos deberíamos de ser economistas sin tener que tener un título de economista, saber de filosofía sin ser filósofos, saber de política sin ser politólogos. Y el trabajo social tiene un poco de todo, ¿cierto? Porque el trabajo social se arma como una especie de Frankenstein de Mary Shelley para crear ese sujeto que sea, en teoría, como el nuevo hijo de las ciencias sociales y que pueda entender un poco de todo. Muchas veces le falta la profundidad necesaria en la disciplina que se esfuerza en los 5 años de su profesión en alcanzar ciertos saberes, pero el trabajo social se permite cada vez investigar, cada vez saber más, cada vez tener un nicho más práctico dentro de la intervención a las comunidades más vulnerables. Es justo lo que le pasa a muchos profesionales e incluso a uno dentro de su profesión, dentro de la comunicación social y el periodismo, que salimos con unos conceptos de la universidad, unos fundamentos importantes que nos da la academia, pero en el quehacer y en el día a día sabemos que también es importante no solo saber de comunicación, sino también saber de política, saber en parte de economía, es decir, de todas estas otras áreas que nos estás comentando. Yo siento que cuando uno está estudiando, uno aprende de todo sin saber hacia dónde va en muchas ocasiones. Y hay una popular frase que dice que el que no sabe hacia dónde va, cualquier camino le sirve. Cuando salimos
uno se enfrenta a un mundo laboral bastante austero, porque las ciencias sociales no florecen como por toda la disponibilidad laboral con la que cuentan. Entonces, las bolsas de empleo que uno frecuenta, los colegas, los amigos, todas las hojas de vida que uno envía muchas veces, fuera de que hay una poca oferta laboral, no llegan a más. ¿Por qué? Porque nos presentamos muchos, porque para un mismo proyecto social, un psicólogo, un antropólogo, un politólogo pueden postularse. Entonces, todas esas carreras afines dificultan encontrar este nicho laboral en el que tú te quieras desarrollar. Entonces, tú apuntas como a todo lo que se pueda medir bajo tu experiencia. Entre ellos te apuntas a fundaciones, ONGs, propuestas de políticas públicas, sector privado, desde un área que viene siendo todo lo del desarrollo y bienestar humano. Y entre ello, tuve pues la fortuna de empezar o iniciar mi carrera tras una fundación que llamó Secretos para Contar como promotor de lectura, que no se enfoca tanto en lo que un trabajo social sabe hacer, pero sí en la intervención que promoción de lectura tiene de trasfondo, dado que nos íbamos a comunidades vulnerables de los sectores rurales de los 125 municipios de Antioquia, y la promoción de lectura tiene un tejido y una conexión social muy hermosa. Se hacían talleres lúdico-pedagógicos, se tenía acercamiento con las comunidades, se disfrutaba de hermosos paisajes, y todo eso hace parte de la construcción humana, porque somos arquitectura social, y eso nos permite estar en muchas ramas en las que un ser humano pueda desenvolverse. A partir de Secretos para Contar, tuve también la posibilidad de ser llamado por World Vision, que es la organización que nombré hace poco, y allí trabajo directamente con proyectos en un área que es monitoreo y evaluación, que se enfoca en seguir por medio de un marco lógico que el proyecto tenga un cumplimiento, tanto en los acuerdos con el socio donante como para el cumplimiento interno de las políticas, valores, misión y visión de la organización. Entonces es muy curioso cómo la carrera permite dar estos saltos, cómo pasar de promover lectura, cómo pasar de hacer intervención comunitaria. También trabajé en una fundación como voluntario que se llama PAN, allí trabajaba en talleres con niñas y niños, entonces cómo tomamos las comunidades desde los más pequeños, desde los adultos mayores, y también cómo llegamos al área de proyecto. Entonces ese bagaje de salir de la universidad, encontrarme con esto, ha sido una experiencia realmente maravillosa. Podríamos decir que el verdadero profesional se forma afuera. El tener el título o el cartón, como decimos coloquialmente, es solo el inicio de toda esa larga trayectoria que nos espera. Yo considero que cuando tú te gradúas y te dan el diploma, realmente no te vuelves un profesional, sino que te están dando el permiso para ejercer tu profesión. En este sentido, un trabajador social se forja en lo que es afuera de la academia. La academia lo forma, le da las instrucciones y le enseña cómo combatir ante una realidad, pero solo sumergidos en ellas que aprendemos a ser trabajadores sociales. Es evidente que la vocación, que viene del griego, el llamado del corazón, es algo que no todos tenemos, o una pasión que nos movilice a poder ejercer en lo que amamos. Otros las encontramos más cuando ya estamos dentro del campo laboral. Por ejemplo, en mi experiencia, por amor al conocimiento, inicié el trabajo social porque me mostraba, como dije hace poco, muchas ramas humanas de las cuales poder beber, muchos conocimientos interesantes, muchas pedagogías, pero cuando ingresé con dudas si realmente sería el camino que deseaba tomar. En quinto semestre, en medio de la pandemia, inclusive pensé en desertar, pero al salir encontrarme una realidad en la que un trabajador social tiene una labor tan fundamental como es hacer que las personas desde sus vulnerabilidades se conviertan en agentes de su propio cambio, entendí que estaba en la carrera correcta y que por medio de las pedagogías populares de Paulo Freire, por medio de los saberes psicoanalíticos que permiten una intervención más cercana con las personas a las cuales nosotros acudimos, por medio de tanta asistencia que las pedagogías críticas nos permiten, podemos ser ese ente transformador y cerrar un poco esas brechas que muchas veces este neoliberalismo o capitalismo salvaje han creado. En este punto también podemos tener presente a aquellas personas que desertan, caso contrario a lo que te pasó a ti, que afianzaste como esa pasión por querer estar aquí en esta área, y como aquellos que también saben que por aquí no fue el camino, al menos para ellos. Muchas personas desertan, es claro que sí, y creo que principalmente es porque se encuentran ante una barrera laboral. Digamos que a ti la academia te promete que vas a salir, que vas a trabajar en lo público, que vas a trabajar en sectores privados,
salarios, que vas a tener salarios competitivos, pero al enfrentarte a esta realidad que mencionaba hace poco, al enfrentarte ante una falta de posibilidades, ante que piden mucha experiencia para trabajar con un contrato de prestación de servicios, de contratos que duran menos de 3 meses, cuando tú sin ganas de salir de la ciudad, muchas veces tu punto laboral está afuera, en territorios de alta vulnerabilidad, pero también de alto conflicto armado como Chocó, Putumayo, Arauca, zonas del Urabá, y tenés que arriesgarte entre o ejerzo o arriesgo. Entonces sí, nos enfrentamos ante una realidad bastante difícil para los trabajadores sociales en Colombia. Supongo que sí, y más teniendo en cuenta la historia que cargamos de conflicto, el conflicto armado al interno de nuestro país. Ahora cuéntanos ese trabajo maravilloso que desarrollas dentro de esta ONG. World Vision, Adriana, es una organización que ha velado desde su creación por los años 50 en Estados Unidos por la protección de las niñas, niños y adolescentes, dado que son poblaciones muy vulnerables, ¿cierto? Allí es que nosotros contamos con programas en una de las comunas que puedan tener mayor vulnerabilidad en Medellín, y esos programas se basan como en unos procesos que nos permitan la protección de la infancia, que nos permita tener una cercanía con ellos, que nos permitan conocer sus saberes y también ser ese oído que muchas veces le falta su voz, alguien que los escuche. Actualmente el proyecto que yo hago parte es un proyecto que viene financiado por uno de los organismos de la ONU, que es el Programa Mundial de Alimentos, y es un proyecto que se enfoca en trabajar con población migrante venezolana, colombianos retornados o población migrante y acogida. Este se hace por medio de todo lo que viene siendo un bono alimenticio a estas personas para que estos puedan ir cerrando las brechas de vulnerabilidad. Todo pasa por un proceso en el que se focalizan a las familias, en las jornadas de focalización que se dirigen desde el proyecto, y allí se mira su grado de dependencia ante la vulnerabilidad. Cuando mencionamos grados de dependencia, es que sean personas con que su vulnerabilidad, más allá de lo económico, de pronto tenga que ver con priorizar a aquellas personas que la vida les es aún un reto mucho mayor. Mujeres en estado de gestación o con niñas y niños menores de 5 años, personas adultos mayores en abandono, personas con discapacidad, enfermedades o neurodiversidades que impiden su libre desarrollo. El proyecto le permite, por medio de una asistencia, subsanar un poco esta necesidad, y aún así también se ofrecen unas capacitaciones. Aquí quiero hacer como un paréntesis, porque el trabajo social siempre se le ha cuestionado el grado de asistencialismo, pero el asistencialismo en un momento es importante. ¿Por qué? Porque a pesar de que tú le puedas enseñar a alguien a pescar, primero le tienes que dar el pescado, si no se moriría de hambre al momento de pescar. De hecho, eso que mencionas, Juan Luis, es un refrán, un dicho muy popular en nuestra cultura, y es: le enseño a pescar, pero no le doy el pescado. Entonces, en este sentido, nosotros brindamos las asistencias para que ellos puedan subsanar momentáneamente sus vulnerabilidades, pero con una serie de talleres que se enfocan en un desarrollo de habilidades, en perspectivas de género, de seguridad alimentaria y nutricional, en todo el tema de protección, de las rutas, para que ellos puedan asistir ante cualquier caso de abuso sexual o explotación sexual, porque nosotros nos guiamos bajo varias políticas nacionales, internas e internacionales, como la política PEAS, que es la prevención precisamente de la explotación y abuso sexual, donde tenemos una salvaguarda para cuidar a todos los niños, niñas, adolescentes y participantes de los proyectos. Se busca realmente una transformación y minimizar esas brechas de vulnerabilidad. Juan Luis, es importante pues hacer énfasis en que estas brechas son brechas que llevan muchísimos años golpeando fuertemente a estas poblaciones que están en alto riesgo de vulnerabilidad. Todos estamos de alguna manera en algunos aspectos o varios aspectos vulnerables, pero hay en unas comunidades específicas en que se siente más ese golpe o ese impacto, y ustedes desde esta ONG tratan de minimizar precisamente como esta situación. Y algo también importante, y es que desde el trabajo social muchas veces se escucha esas apreciaciones de que son proyectos muy asistencialistas, que no perduran en el tiempo, o que son solamente proyectos leves o por periodos cortos de tiempo. ¿Qué puedes decirnos al respecto?
porque digamos que uno de los procesos más difíciles en cualquier intervención que tú puedas hacer a nivel social o individual es precisamente lo que tú mencionabas, cómo cambiar el pensamiento. Digamos, y como un ejemplo muy breve, cuando Evo Morales fue el presidente de Bolivia, él tuvo una reducción en la pobreza, pero la reducción en la pobreza no significa una reducción en la desigualdad. Entonces aquí hay que entender que no es lo mismo eliminar la pobreza y la pobreza multisectorial, o sea, la pobreza en salud, en acceso a educación, en acceso a agua limpia, en acceso a tener un medio ambiente sano donde podamos desarrollarnos, que la desigualdad. ¿Por qué? Porque la desigualdad es algo más estructural. La desigualdad viene enfocada en los criterios de los que una persona pueda tener para transformar y ser transformado a la vez. Entonces, volviendo a ese ejemplo, cuando él reduce todo lo que viene siendo la pobreza, surge que las personas no cambiaron su pensamiento. Entonces, cuando yo salía de estado de vulnerabilidad, no ayudaba a otros a salir de ese mismo estado de vulnerabilidad. Entonces, lo que yo hacía era pisotearlo y seguían esas brechas tan inmensas. Bien lo dicen todas las teorías de desarrollo, las necesidades no son infinitas, las necesidades son finitas y tienen unos satisfactores, pero los satisfactores tienen que ser en un tejido social, en una construcción, porque por más personas que cualquier ONG, organización o fundación puedan impactar, no lo estamos impactando a todos. La intención es que tú te conviertas en agente de tu propio cambio, pero ayudes a cambiar, digamos, los ideales de tu comunidad, de tu contexto, de tu sector, para así crear la transformación. Y World Vision, como ONG y organización, que entre sus valores, sus principios, dentro de todo lo que su eje organizacional permite, ellos construyen transformaciones reales, y las transformaciones van desde la reducción de las necesidades punzantes, de las necesidades básicas, de aquellas que en los estados de emergencia, en los sectores de vulnerabilidad, en todo lo que viene siendo lo adyacente a estos sectores víctimas de tanto neoliberalismo han tenido. Y eso se logra no solo desde esa asistencia económica, desde la asistencia al alimento, desde el producto, sino desde el desarrollo de habilidades y capacidades, que las personas puedan conocer qué es lo que los está atacando, cómo afrontar estas necesidades, cómo tener una integración socioeconómica que le permita fluctuar bajo todos estos, digamos, abismos en los que muchas veces nos encontramos. ¿Por qué? Porque cuando tú miras la riqueza per cápita de un país, te das cuenta que las clases bajas, las clases menos favorecidas son mucho más que las altas, son mucho más en cantidad que las clases altas, ¿cierto? Entonces, ¿esto qué nos dice? ¿Qué nos debe saber? Que si entre nosotros los de abajo peleamos, si entre nosotros nos desunimos, si entre nosotros competimos, si entre nosotros mismos somos clasistas, las clases dominantes van a seguir en ese apogeo. Solo desde el tejido, la construcción y todo surgiendo bajo un contexto que nos permita construirnos y construir un nuevo futuro, podremos salir adelante. Y organizaciones como World Vision, como Secretos para Contar, ONGs que luchan tanto por estos procesos, son realmente necesarias en países que desde una visión de desarrollo muy capitalista son de tercer mundo. Y qué bueno, Juan Luis, estos espacios en que podamos conocer un poco más a qué se dedican las ONG o estas corporaciones, porque si bien hay una gran cantidad de estas, muchas veces cuando nos dicen una ONG, una corporación, sí, pero tenemos como una idea muy generalizada de esta entidad, mientras que aquí nos hablas específicamente de qué es lo que se trabaja dentro de ellas, a qué se ataca, a qué población, y me surge una duda interesante que muchas personas se la hacen, quizá no con esa libertad de expresarla abiertamente en estos momentos, dicen, con la situación precaria que estamos viviendo de salud, de oportunidades laborales, mucha gente dice, bueno, pero es que la población de inmigrantes está acá en nuestra ciudad, pues porque en estos momentos estamos hablando específicamente de la ciudad de Medellín, y mucha gente puede tener como en su pensamiento, pero es que estas organizaciones o estas ONG están enfocadas en ayudar a extranjeros, así no se están quitando a nosotros todas las oportunidades o las posibilidades que bien deberían ser para los que habitan precisamente en su propia ciudad. ¿Qué nos puedes decir respecto a esta concepción o idea que tienen muchas personas? Bueno, yo creo que esto es importante tenerlo en cuenta, y qué bueno que lo trajiste a colación. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces funcionamos bajo muchos prejuicios y muchos sesgos, y estos vienen dados directamente desde aquellas
por así decirlo, entes o clases dominantes que les gusta que ese discurso se maneje, porque si tenemos un enemigo en común, ninguno es nuestro enemigo realmente. Entonces, si nosotros culpamos a las personas migrantes venezolanas, si nosotros culpamos a los habitantes de Cali, si nosotros culpamos a los campesinos que se desplazan por el conflicto armado y que llegan a las grandes ciudades, por todo el tema de que se pierde la capacidad laboral, que hay menos oferta, que se están acabando más rápido los souvenirs en los supermercados, no estamos viendo la responsabilidad estatal que estos tipos de movilizaciones tienen. ¿Por qué? Porque digamos que una población migrante como los venezolanos viene en un estado de emergencia, dado a que por condiciones políticas vienen de una dictadura que ha sumido todo su país en una gran desigualdad. Los ha sumido en temas de alimentación desde el 2017-2016 que empieza toda esta crisis migratoria. Casi que un 80% de las y los venezolanos que marchan hacia el territorio colombiano, hacia otros países, lo hacen porque no encuentran alimentos dentro de su territorio, lo cual, dado toda esta fragilidad sistemática que el mundo está viviendo actualmente por el globalismo actual, se podría decir que es muy sencillo que bajo un mal gobierno o cualquier otro estado de inmersión, cualquiera pueda hacer un futuro desplazado, ¿cierto? Cualquiera pueda tener esta misma necesidad. Entonces, caer en esas lógicas de que estábamos mejor antes es una falacia. Colombia ha sido un país que viene en conflicto armado por más de 50 años. Colombia ha tenido las heridas del narcotráfico, hemos tenido una patria boba desde los orígenes de la independencia por allá en el siglo XVIII. Y todo esto que ha ocasionado en nosotros, que nosotros siempre hayamos tenido que sobrevivir ante todas estas catástrofes. Entonces, culpar a una población que ha tenido que emigrar es realmente innecesario. En vez de ver esa diferencia, en vez de ver ese ataque, debemos de unirnos, porque ni siquiera es un caso de xenofobia, sino de aporofobia, que es un término que Adela Cortina aclara muy bien, que es un término de que odiamos y tememos a las clases migrantes pobres. ¿Por qué? Porque cuando vienen otros países con otro nivel socioeconómico, los idolatramos, y eso también ha ocasionado problemáticas a nivel social. Un ejemplo en Medellín muy puntual es cómo se ha incrementado el valor de los inmuebles en las cuestiones del arriendo, pero eso no lo vemos como un problema, como si vemos cuando clases quizás de un nivel socioeconómico más bajo son los que se movilizan. Entonces, por eso el problema es estructural. El problema no tiene que ser de que quién o cuál persona es mi enemigo, sino que es un estado de que vivimos en un país en el que no nos podemos, digamos, culpar entre nosotros, entre nuestros vecinos, entre las personas que migran o se desplazan, sino ver otras soluciones. Aquí voy a aprovechar y hago un pequeño paréntesis, y este fenómeno que hablas acerca del incremento desbordado en el sector inmobiliario tiene que ver con el fenómeno que se conoce como gentrificación. De hecho, acá en el canal tenemos un video corto muy informativo que también nos habla acerca de este fenómeno que está afectando gran parte de la población en la ciudad. Acá se los voy a dejar colgados para que ustedes también chequeen y le den una miradita. Vale, José Luis, continuamos. ONG, o en el proyecto en el que yo me encuentro, trabajo con población migrante venezolana, pero no somos los únicos que están atacando este problema y no somos los únicos que se enfocan únicamente en poblaciones migrantes. Hay proyectos maravillosos en otras ONGs, en otras organizaciones, en otras fundaciones que apoyan a las poblaciones más vulnerables. Por ejemplo, el mismo World Vision, a través de los programas que mencionaba que se financian por medio de un patrocinio, nosotros ayudamos a las niñas y niños más vulnerables casi que en un 99% de nacionalidad colombiana. Entonces no es culpar quién merece más ayuda, a quién se le están perdiendo las cosas, qué oportunidades se están quitando, qué oportunidades están llegando, sino ver cómo todos buscamos soluciones para surgir adelante. Yo siento que el trabajo social, más allá de una profesión, debe ser algo que todos tengamos dentro. Así como mencionaba la educación radical, todos debemos de tener esa parte de trabajadores sociales, todos debemos de ser militantes ante una causa, sea una causa por la protección de los animales, sea una causa por la protección ambiental, sea una causa por nuestros niños, nuestros ancianos o aquellos que más lo necesitan, y ver desde qué grado, tanto en tiempo, en recursos, en posibilidades, podemos ayudar a cerrar estas brechas que tanto nos separan.
El mensaje aquí también de alguna manera que dan estas ONG es generar un poco más de empatía con esas poblaciones que son más vulnerables o que no la están pasando nada bien en diferentes aspectos, no solamente en el aspecto económico, que es uno de los que hace gran parte pues como de todo nuestro tejido social. Pero más allá de eso, también, Juan Luis, desde tu quehacer, desde tu intervención dentro de estos proyectos, ¿cómo podemos hacer para que estas personas aprovechen todas esas herramientas y que puedan ser aportantes a la sociedad o que de alguna manera se puedan convertir en factores o elementos productivos dentro de la misma sociedad? Sí, digamos que, por ejemplo, acá Adriana se tocó un tema muy importante y es, por ejemplo, ver cómo muchas veces se les ve una utilidad a las personas, ¿cierto? Pero esa utilidad única y exclusivamente no puede ser productiva. Hay un filósofo francés llamado Michel Foucault, y Foucault tiene un libro en el que él menciona en Vigilar y Castigar también la teoría de las locuras y demás, cómo se ha tratado a las personas menos favorecidas o las personas que puedan tener algún trastorno mental, algún proceso de discapacidad, de neurodivergencia o demás, cómo se ha tratado, ¿cierto? Entonces decían que en Grecia era el barco de los locos, donde se llevaban a todas las personas que tenían algún problema mental hacia una isla. Luego se viene pues como la instauración de que en Roma los mismos griegos, espartanos y demás, todo aquel que no era acorde como a un lineamiento estándar físico, mental, era asesinado. Y luego pasamos con una revolución industrial en el siglo XIX, y esa revolución industrial nos lleva al tema de los manicomios, que busca reutilizar a la persona, es decir, poder solucionar su problema y de esta manera poderlo volver a ser productivo. Pero hay unas comunidades, ciertas poblaciones bajo estados de discapacidad, enfermedades o demás que no lo pueden ser. Entonces para ellos se crean centros reclusorios como los hospitales mentales, o las mismas familias, los mismos cuidadores se encargan de ellos, de subsanarlos y demás. Entonces allí a veces la psicología del trabajo social tiene un rol al capitalismo, un rol que se enfoca en la instrumentalización del ser humano, porque también hay que mencionarlo, y es volver productivo una comunidad no productiva. Entonces el psicólogo se encarga de trabajar con el ansioso, se encarga de trabajar con la persona con depresión, se encarga de trabajar con las personas con ciertas enfermedades mentales, para que estos puedan volver a producir el capital. Y el trabajo social con las personas vulnerables, con las personas con menos nivel formativo, con las personas que por ende razón tienden a estar en sectores con poca oferta laboral, darle como las habilidades para que se inmiscuyan nuevamente en estos sectores. Pero es allí donde tenemos que tener en cuenta que nosotros trabajamos con seres humanos. Entonces, aunque la productividad es importante, y no solo por el capital, sino por el propio sostenimiento de las comunidades a las cuales se le aporta con su granito de arena esas vías o esa asistencia para que ellos mismos puedan salir adelante, es ver cómo podemos fortalecer desde un humanismo esas necesidades básicas, pero también esas necesidades de autorrealización. Porque esas personas, que muchas veces las vemos como esas personas, no como nuestros hermanos, no como nuestros colegas, no como otro ser, sino como esas, y al decir esas, las estamos aislando de su yo, las estamos aislando de su ente de participación dentro de estos mecanismos que ellos puedan obtener. Necesitamos que esas personas ya no sean esas personas, sino nuestras personas, y de esta manera saber que tienen sueños, saber que tienen miedos, que tienen temores, que tienen anhelos, y así por construir un ser integral, que no solo sea útil al capital, que no solo sea útil a la sociedad, sino que ellos mismos, en este plano existencial, dure lo que dure, puedan ser personas felices. Y muy seguramente ese individuo, cuando se apropia de todas esas herramientas que le permitan mejorar en parte su calidad de vida, va a experimentar otros niveles de satisfacción, de alegría, de crecimiento personal, espiritual. Se va a sentir valioso dentro de esta misma sociedad, porque debemos entender de que las oportunidades están ahí y son para aquellos que las aprovechan. Y casualmente, aunque nos quejamos, quienes
quienes estamos aquí y muchas veces no vemos oportunidades, pues son aquellas personas de afuera que sí ven esas oportunidades y las aprovechan al máximo. Sí, Adriana, yo siento que con lo que tú mencionas, los buenos somos más. Es decir, tanto en Colombia, Venezuela, Estados Unidos, el país que tú quieras mencionar, muchas veces nos enfocamos en las personas que hacen daño a la sociedad, que tumban ese status quo, que tienen procesos ilegítimos para ganarse la vida, pero los buenos somos más, las personas que queremos salir adelante, que queremos soñar, que queremos construir un mejor país o un mejor mundo, somos más. Y es muy difícil, digamos que los procesos migratorios han afectado a la humanidad durante toda su historia y ha sido muy difícil poder controlar no el flujo migratorio, porque todos estamos en nuestro total derecho de movilizarnos, porque las barreras son solo humanas, pero la tierra no nos la impone, pero ha sido muy difícil regular la felicidad en un estatus en el que tú puedas estar dentro de tu país de forma segura, con todas tus necesidades básicas satisfechas, y quien no lo está, sea desde sus necesidades biológicas, sea desde sus ganas de estudiar, de sus ganas de trabajar, de salir adelante, de huir de un peligro, tenga ese derecho a poder acceder a otro territorio y no aumentar la vulnerabilidad, no aumentar el sesgo, el prejuicio, el estereotipo, sino antes extender la mano. Yo siento que las ciencias que a nosotros nos brindan, la psicología, la antropología, la sociología, los conocimientos que nos llegan son muy eurocéntricos y no está mal, pero vienen tallados, vienen guiados, vienen moldeados por problemas eurocéntricos. Muchas veces, por ejemplo, en términos psicológicos o comportamentales se nos dice que para aliviar el estrés tenemos que salir a correr, hacer ejercicio, alimentarnos bien, y está bien, y los que tengamos la posibilidad de hacerlo, qué rico que lo hagamos, pero eso no son problemas muchas veces de nuestros países latinoamericanos. Yo no le puedo decir a alguien que salga a trotar cuando ni siquiera vive en un entorno seguro, cuando está amenazado, cuando hay toques de queda, cuando hay combos. No le puedo decir a alguien que se alimente bien cuando ni siquiera tiene seguridad alimentaria, cuando ni siquiera puede acceder a un mínimo de alimentos diarios, donde tiene que reducir drásticamente las raciones de alimento, no acceder a la mejor nutrición en temas de proteína. Yo no le puedo decir a alguien que medite cuando ni siquiera tiene trabajo, cuando la pieza o la casa en la que vive no la puede seguir habitando porque no ha pagado los servicios, el arriendo, porque no ha podido conseguir el dinero suficiente, cuando no hay una seguridad estatal para formalizar los empleos, cuando hay un sistema de salud precario, cuando hay un sistema educativo que muchas veces es más lo que no nos educa que lo que realmente logra enseñarnos, porque nos hace muchas veces prisioneros de saberes ya establecidos que nos enseñan a obedecer, pero no a sobrepensar la tierra desde un punto de una mirada crítica para hacer un cambio globalizado sobre las estructuras actualmente tenidas sobre la sociedad. Entonces siento que con todo lo que mencionamos y este abordaje que se ha logrado, se debe acceder a nuevas formas de pensar. Y aquí, Juan Luis, podríamos decir que cada quien está viviendo una realidad. Bien lo decía Paulo Freire, y es que la educación también es un acto de rebeldía. La educación también tiene que ser un despertar, tiene que tener cierto una pizca de política. ¿Por qué? Porque no podemos seguir tragando entero, no podemos seguir pensando que la derecha es la solución o que la izquierda es la alternativa a la solución, sino realmente soluciones sostenibles, crear agendas públicas que permitan cerrar esas vulnerabilidades tan grandes que hay, dejar de vernos como enemigos y empezar a vernos como aliados, empezar a construir un diseño de país diferente, donde las políticas públicas salgan de lo público, donde realmente sean dicientes, donde los animales sean sujetos de derecho, donde las niñas y niños tengan acceso a los servicios gratuitos que les permita subsanar tantas necesidades que actualmente tienen. Entonces, desde ese constructo es que nos tenemos que pensar nuevamente. Y esta es una tarea totalmente ardua, profunda, porque se necesitan esas políticas públicas, pero también se necesita principalmente esa voluntad política para poder generar pequeños cambios que nos permitan avanzar y progresar. Muchas veces creemos que los cambios se dan de la noche a la mañana con un cruzar de dedos, pero sabemos que en temas tan complejos como los que nos tocan a todos son procesos paso a paso y procesos graduales.
Ahora sí me gustaría mucho que nos cuentes de toda esta importante labor. ¿Cuáles son como esos momentos bonitos, agradables, que te hinchan el pecho y el corazón de emoción? Porque si bien hay mucha vulnerabilidad, situaciones difíciles, pues también en medio de esto surgen historias muy bonitas, de esas que llenan el alma y te reafirman ese sentir de que vale la pena seguir dando todo esto que das dentro de la comunidad a través de esta ONG. Gracias, Adriana. Pero yo diría que para mí lo más maravilloso y que lo voy a agradecer toda la vida a World Vision es que en el mes de febrero, finalizando febrero, tuve la posibilidad de visitar el Amazonas, visitar Leticia, Tabatinga, que es la ciudad de Brasil, y Santa Rosa de Perú, que es la triple frontera que en esta hermosa selva tenemos. Y fui con la intencionalidad de generar un proceso diagnóstico de necesidades para poder generar pues un proyecto a largo plazo para estabilizar, digamos, las necesidades principales a las cuales el proyecto quería suplir. Estando en Leticia, tuve la oportunidad de encontrarme con diversas cosmologías y visiones del mundo, desde las tribus indígenas, desde los pensamientos de las personas de los países hermanos como Brasil, como Perú, desde los alcances que se puedan llegar, y allí entendí que todos somos humanos, que no importa cuál es nuestra raza, nuestro origen, nuestras creencias, a todos nos da hambre, a todos nos da inseguridad, a todos nos da miedo. Todos somos vulnerables ante un disparo, todos somos vulnerables ante una enfermedad, todos somos víctimas y a la vez victimarios de muchos de los sucesos que actualmente nos ocurren. Y estando allí haciendo talleres con niñas, niños de rasgos indígenas, algunos sí se autoconocían o tenían el autoconcepto de que pertenecían a los huitotos o a muchos de estos maravillosos pueblos indígenas, tuve esa experiencia maravillosa de conectar, de entender otras visiones, de poder saber que se puede, digamos, bajo un constructo, bajo un tejido, bajo una epistemología del sur, construir algo diferente. Entonces ese gran saber, que no es un caso particular, sino el hecho de muchos casos, me permite creer que las transformaciones son posibles, que gobiernos como Canadá, como Estados Unidos, como Australia, tienen la intencionalidad como una responsabilidad social de crear una transformación que pueda ser duradera en el tiempo, porque nosotros llegamos a un acompañamiento, pero tenemos que generar esos saberes que decíamos al inicio para que las comunidades puedan seguir construyéndose. Entonces el ejemplo de vida del estar allí, del ver que sí es posible que problemas de abuso sexual, que problemas de violencia, de narcotráfico, sean afrontados con la libre esperanza, como diría Aristóteles, que no es más que el sueño del hombre despierto de que algún día tenga un fin, y que sí hay unos huecos estatales y que sí que hay unas problemáticas socioeconómicas dentro de nuestro territorio. Debemos entender que el cambio está en cada uno de nosotros. Ya lo decía Gandhi, sé el cambio que quieres ver en el mundo. Si cada uno de nosotros aportamos ese poquitico, si cada uno de nosotros es más amable con su vecino, más amigable con el perro callejero y el gatico callejero, si le podemos dejar alimento, si podemos jugar con algún niño, si podemos realmente, si no contribuimos, no destruimos, si podemos ser ese militante que ayuda a cambiar, se puede, realmente se puede. Y la experiencia más maravillosa que esta organización me ha dejado es las bellas personas que quieren cambiar el mundo, las personas que quieren salir de su vulnerabilidad, ese hecho de que podamos ayudar a una mamá con un hijo discapacitado, ese hecho de que podamos ayudar a un adulto en estado de abandono, ese hecho de que veamos en la sonrisa, en los ojos de un niño, ese agradecimiento porque tuvo un juguete, porque tuvo un kit escolar, porque tuvo la posibilidad de comer algo distinto a lo que estaba acostumbrado, es realmente el más bello regalo que me ha dejado World Vision, que me ha dejado el trabajo social y que me ha dado la vida. Qué bonito escuchar eso. Creo que un profesional, independientemente del área o la rama en que se desempeñe, cuando ama lo que hace, se le nota. Y ahora, esas experiencias de pronto o esos momentos no tan chéveres, no tan agradables o que de pronto te causen impotencia también en tu quehacer en la ONG. Digamos que lo más difícil de trabajar con poblaciones vulnerables son las historias de las poblaciones vulnerables, porque son historias que muchas veces rompen el corazón, pero desde el profesionalismo nos toca demostrar a veces neutros ante situaciones que quizás nos destruyan.
Se ha dado el caso muchas veces de la inseguridad alimentaria. Uno escuchar a una madre de Buenaventura, una madre de Cúcuta, una madre de acá cerca, de una de nuestras comunas, decir que no ha comido en 2 días y que el poco alimento que ha tenido se lo ha tenido que dar a su hijo, o que un niño muera por desnutrición, o que las personas digan que tienen que levantarse a las 11, 12 del día solamente con la necesidad de no tener que desayunar y poder ahorrar esa pequeña ración de comida solo para el almuerzo. Es realmente devastador y te da una impotencia, porque vos quisieras decir, mira, toma la ayuda, alimentarte, pero muchas veces la ayuda se queda en que te puedo entregar un mercado, pero no te puedo entregar 2. Entonces, cuando ese mercado se le acabe, la persona va a seguir bajo esta misma necesidad. Y a pesar de que queramos llenarnos, digamos, el corazón diciendo, por lo menos uno aguantó hambre, si nos quedamos con la espina de qué más podemos hacer para que esta vulnerabilidad termine. Ver personas con situaciones tan difíciles, que están en extrema pobreza económica y aparte de ello cuentan con una persona que nació con alguna enfermedad permanente o degenerativa que no le permite poder explorar el máximo de sus capacidades, pero que no solo nos tenemos que centrar en el paciente, sino también en el cuidador, el sacrificio de una persona que tenga que trabajar, no dejar solo un niño, cuidarlo, llevarlo más allá, y que por alguna de esas razones o esta dicotomía tenga que elegir entre si va y busca comida o lo deja solo. Son experiencias que realmente son desgarradoras y nos hace más humanos. A pesar de que tú dirías que tanta crueldad nos puede hacer menos humanos, nos hace más humanos, más sensibles y más agradecidos con lo que podamos tener nosotros también. ¿Y cuál sería esa manera o esa forma en que un trabajador social, al ver todas estas situaciones, pueda seguir realizando su intervención sin que se quiebre? Porque pues sí, somos humanos también. Siento que no hay una fórmula, siento que no hay una receta para decir cuando esto ocurre, haz esto y todo saldrá bien. Yo siento que la mejor manera es uno entender, como dirían los estoicos, que muchas veces no podemos hacer nada contra el designio de la vida, ¿cierto? Que nada nos pertenece, que el mundo es un mundo de posibilidades que no están bajo nuestro control. Y entender esto nos ayuda a estar en acción, a saber que desde lo que yo pueda aportar, estoy tratando de transformar un poco el mundo, pero que esas duras vulnerabilidades nos afectan. Claro, humanamente he llorado, humanamente he pensado que quizás si estuviera en una oficina con otro tipo de trabajo no hubiera escuchado esa historia, pero ahí entiendo que así yo no la escuche o yo no la conozca, la historia sigue siendo allí. Si yo no sé si una persona aguanta hambre, eso no quiere decir que no aguante hambre. Entonces hay veces egoísta querer ignorar estas realidades. Yo sentiría que lo mejor que podemos hacer es ser empáticos desde un punto moderado, tampoco centrarnos en el dolor, porque nuestro dolor no quitará su dolor, pero sí estar en acción, sí saber que podemos cambiar, que si vemos a un animal, a una persona, a un niño, una planta en apogeo de destrucción, podamos arreglarla. Si una planta se cae, se marchita, pero aún tiene un tallo, podamos resembrar. Si vemos un animalito en la calle, podemos darle agüita, comida, démoselo. Si vemos un niño y tenemos la forma de ayudarlo con un cuaderno, un lapicero, una porción de pan, un arroz, panela, entreguémosla. Y quizás así podamos sentir que estamos aportando al mundo y que ese dolor del mundo nosotros estamos contribuyendo a que se reduzca. Y de una forma quizás egoísta nos haga sentir mejor. Si bien no podemos cambiar el mundo completo, utopía. Sí, desde estas áreas de las ciencias humanas podemos cambiar al menos la vida de las personas a quienes con amor y con entrega, como lo hacen ustedes desde esta ONG, cambian ese pequeño mundo. Juan Luis, para ti, ¿cuáles serían esas cualidades específicas que todo trabajador social debería tener mínimamente? Bueno, yo creo que la primera, que es una de las que más abarcaría el resto, es ser humano. Ser humano no es un tema de ego, no es un tema de yo, de resignificar el yo, sino de recordar que somos parte de un gran sistema, de un sistema que lo componen otros seres vivos, un sistema en que todo lo que está vivo debemos amarlo, lo que no esté vivo respetarlo. Y ese ser humano
o ese humanismo que nos debe caracterizar, es el que nos permitirá tocar la mano del enfermo, acariciar quizás al vulnerable, al más necesitado, el que necesita ayuda, para que sus gracias nos llene esa humanidad y nos permita seguir contribuyendo. Es lo primordial que todo trabajador social o cualquier persona debe tener. Lo segundo es una gran tolerancia, y esta tolerancia muchas veces se debe aferrar no solo a la tolerancia de lo que otros nos puedan hacer o decir, sino también una tolerancia ante la frustración. ¿Por qué? Porque las organizaciones humanitarias tienen recursos limitados, tienen coberturas limitadas, porque los proyectos tienen un principio y un fin, porque muchas veces no se logran los objetivos de pertinencia, eficiencia o impacto necesario. Tenemos que aprender que eso hace parte del sistema, que se puede transformar, se puede modificar, claro, por eso lleva tiempo. Entonces tenemos que tener una resiliencia, una tolerancia, como lo queramos nombrar, que nos permita seguir en pie firme, que nos permita seguir afrontando. Y el tercero, diría que tenemos que ser pedagogos de la vida. Tenemos que ser transformadores por medio de la educación como herramienta que permita emancipar de las manos de la ignorancia tantos hechos como los que hemos mencionado, de prejuicios, de sesgos, para que no solo las personas a las que nosotros estamos beneficiando sean las que se pedagogicen, sino todas las personas, nuestras familias, amigos, el vecino, el taxista, el mesero, todo el que podamos, no porque tengamos el saber, no porque tengamos una superioridad moral, no, sino para que podamos hacer un mundo más humano, porque el conocimiento de nada sirve si no se comparte. El saber tiene que estar comunicándose constantemente. Tenemos que enseñar a las personas que hay que ser tolerantes, que hay que ser humanas, que son las dos primeras cualidades mencionadas, para que así podamos construir un mundo mucho más amable, un mundo mucho más amigable, un mundo en el que seamos entes, como lo he mencionado, nuestro propio cambio, para saber ser y estar en esta tierra que habitamos. Ser y estar en esta tierra que habitamos. Eso me gusta mucho. Si las personas que nos están escuchando quieren saber más a fondo o específicamente cómo trabaja, qué intervención hace esta ONG, ¿dónde pueden encontrar esa información? ¿Redes sociales, página web? Cuéntanos un poco de esto, por favor. Listo. World Vision tiene una página oficial que es World Vision Colombia, así lo pueden encontrar. Allí inclusive se da un proceso de rendición de cuentas donde se dice cuáles son los niños y niñas que se han logrado impactar durante nuestra labor, como también dan datos importantes que es bueno tener en cuenta. No todo puede ser un exceso de positividad. Allí se menciona cómo están las cifras actualmente de violaciones, cómo están los cifras de suicidio, cómo están las cifras de seguridad alimentaria actualmente. Y también hay una hermosa opción, un botoncito que si desde tus posibilidades económicas puedes presionar, créeme que un niño te lo agradecería, que es Apadrina desde hoy. Apadrina desde hoy les permite ser ese padrino, ese patrocinador, ese aportante que desde un monto mínimo de 60,000 pesos mensuales puedas hacer realidad que un niño tenga un kit escolar, que un niño tenga un taller formativo, que un niño tenga un espacio de expansión, que hayan colectivos que luchen porque estos niños, niñas y adolescentes puedan tener y contar con un mejor futuro laboral, educativo, de vulnerabilidades y demás. Entonces ahí es una gran posibilidad y también lo pueden encontrar en redes como Instagram, World Vision Colombia. Allá puedan conocer todas las fotografías de los trabajos como protección, educación, reducción de las pobrezas, protección del medio ambiente a través del saneamiento ambiental y del agua, entre muchos otros. Allí puedan encontrar toda esta gran y bella labor, podrán conocer también otras ONGs que quizás se alíen y tengan un proceso similar a este, o que quizás estén aportando una causa en la que tú como individuo creas, y de esta forma, sea de un voluntariado, sea de un aporte económico, puedas hacer realidad que las cierres de la vulnerabilidad cada vez sean más estrechos. Así que a toda mi gran comunidad valiosa de En Voz Alta, ahí tienen la información para que ustedes también puedan unirse a esta causa y contribuir, por pequeña que sea, pero es una ayuda significativa y muy importante para cada una de estas personas que se benefician con tu aporte. Dale.
Juan Luis, ya para ir finalizando con esta interesante entrevista, quiero agradecerte por haber apartado el espacio para poder acompañarme a mí y a todos los oyentes de En Voz Alta y podernos dar un conocimiento más amplio acerca de tantas vivencias y tantas situaciones que vivimos a diario en el país y que muchas veces las desconocemos en muchos aspectos. De verdad que ha sido muy valioso para mí tenerte acá en estos micrófonos. Mariana, muchas gracias a ti realmente por la oportunidad, por la invitación, por permitir hacer en voz, de verbalizar tantos pensamientos que muchas veces se guardan por medio de las experiencias. Es maravilloso que podcasts como estos puedan existir. Yo actualmente también me encuentro y aprovecho un mini espacio para hacerme una futura publicidad. Actualmente me encuentro con una colega también. Claro que sí, dale, el micrófono es todo tuyo, sin miedo al éxito. Perfecto, muchas gracias. No, para decirles que actualmente también me encuentro pues como la creación de un podcast. Este está orientado como a dar unos tips tanto desde lo psicológico, porque es con una colega psicóloga, y desde el trabajo social para diferentes aristas de la vida, ¿cierto? Desde las redes sociales, la depresión, la ansiedad, cómo tratar muchos temas, que pronto vamos a publicar nuestro primer episodio, por si nos quieren seguir. Nos llamamos también muy similar, me parece muy curioso porque tu podcast llama En Voz Alta, nosotros le llama Notas para escuchar en voz alta, las curiosidades de la vida. Y la intención es eso, y si alguien también me quiere seguir en mis redes, mi nombre es Juan Luis Gaviria, así tal cual aparezco como Gabo Juan Luis en Instagram, y cualquier información, cualquier asesoría, cualquier acompañamiento, si quieren hablar, por acá me podrán encontrar. Y nuevamente, Adriana, gracias por este maravilloso espacio. El honor es mío, y recuérdanos una vez más el nombre del podcast, y una vez ya estén en las redes digitales y hayan hecho el lanzamiento, recuerda que ya tienes una nueva suscriptora, por supuesto, y también invita a toda mi comunidad para que bien vayan y escuchen este material tan interesante que muy seguramente ustedes nos estarán compartiendo. Muchas gracias, Adriana. El podcast se llama Notas para escuchar en voz alta. El primer episodio está como listo para salir aproximadamente en una semana, para que nos puedan seguir escuchar. Y nuevamente, Adriana, muchas gracias por este espacio. Con todo gusto. Y qué bueno, Juan Luis, que en una próxima oportunidad también puedas estar por aquí en estos micrófonos compartiendo una vez más con todos nosotros. Claro que sí, Adriana. Claro que sí, allá lo tendremos, y me gustaría algún día que tú también puedas asistir a mi podcast, y yo sería encantado de volver a este maravilloso espacio. Él es Juan Luis Galvis, profesional en trabajo social, quien hoy muy amablemente estuvo compartiendo con todos nosotros los quehaceres desde esta profesión. Un material muy valioso para que ustedes compartan con sus amigos, familiares, conocidos, incluso con aquellas personas que están pensando en dedicarse a trabajar en todo lo relacionado con las áreas de las ciencias humanas. Este puede ser un muy buen aporte para todos ellos. Amigos de En Voz Alta, cuídense mucho, y como siempre, nos escuchamos pronto, muy pronto. Feliz tarde.